tardes, amigos de FM Globo 98.7. ¿Cómo están? Soy Poncho Camarena y como todos los miércoles tenemos a bien tener a mi amigo Iván Martz, creador del concepto Vive Más Libre y ahora mucho más, ¿verdad, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento como siempre de venir a esta cabina porque siempre es algo bien vibrado, como dice. Eso, de eso se trata la energía que se expone aquí, ¿no? Así es, eso es FM Globo para toda la gente que lo escucha. Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Se acerca el Día del Padre. Pues la verdad es que no habría otro tema más interesante para esta semana que hablar de papá. ¿Por qué debemos honrar la vida de papá? Hay mucha gente que pasamos por distintas etapas a lo largo de nuestra vida. Ajá. En nuestra relación con papá. Desde cuando eres niño que ves a tu papá como wow, es todo lo mejor, lo más increíble. Ajá. Después entras en una etapa donde, ay no, es que mi papá se pasa, y luego no me entiende para nada, solo quiere que haga lo que él quiere. Hasta ahí hay un momento de tu vida donde puedes pasar un poco de distanciamiento con papá. Ajá. Después viene la etapa donde empiezas como que bueno a entender, ya entendí por dónde iba. Y al final pues ya dices, no, pues extraño a mi padre por esto y esto, ¿no? En una situación normal, aunque sabemos que hay pues situaciones tristemente donde los padres están ausentes o son muy desobligados, por así decir. Pero es importante entender por qué honrar la vida de tu padre sin importar si está, si no está, o la manera en la que tengas la relación con él. Y tristemente conozco personas que están peleados con su papá. Híjole, qué triste eso, de verdad. Que es que desde que mi papá me dijo esto, desde que mi papá me prohibió aquello, la verdad es que yo preferí mejor ya ni le hablo, o es que tiene un carácter muy especial y prefiero alejarme. Hay que tener cuidado con eso porque finalmente afecta nuestra vida cotidiana esa relación que hayamos tenido o que tengamos con papá. ¿Por qué? Porque la imagen del padre en la vida de las personas tiene que ver con la autoconfianza, con la autoestima. No porque la de mamá no, la de mamá aporta la otra parte, la calidez, la dulzura, por así decir. Ajá. Simplemente porque son roles masculino y rol femenino. En este caso estamos hablando de papá como el rol masculino en casa, del cual, bueno, tenemos que sustentarnos en muchas veces su afirmación, su aprobación para podernos sentir más seguros nosotros mismos. Okay. Lo que termina sucediendo es que hay veces que es un tema de educación y de generaciones. ¿Cómo fuimos educados? ¿Cómo fue educado papá? ¿Cómo fue educado el papá de papá? Y así nos vamos de lo que vamos aprendiendo. Papá finalmente nos educó conforme él creyó que era la mejor manera. Claro, por supuesto. Pero yo creo que a muchos, como a mí, nos ha pasado que de repente sí hay situaciones que no entiendo por qué mi papá me hablaba así. No entiendo por qué mi papá de repente me hacía sentir que no valía, o me descalificaba, o me comparaba con X o Y, o con mis hermanos, o con otras personas. Pero pues yo lo entiendo como una descalificación, aunque la intención ahora, ya en mi adultez, entiendo que su intención era como que empujarme, impulsarme, ¿no? A que hiciera las cosas mejor. Si nosotros logramos entender eso, creo que podemos empezar a tener una mejor relación con papá. Pues la peor reacción que podemos tener, creo yo, es juzgar a papá. Juzgarlo porque desde mi punto de vista me habló feo, desde mi punto de vista me debió de haber educado diferente. Incluso los culpamos a veces de por qué vivimos como vivimos. Órale, qué interesante, y mucha gente se está identificando con esto que estás diciendo, Iván. Sí, porque decimos, no, es que si tú supieras cómo era mi papá, ajá, si tú supieras que él me agarraba a fajazos, si tú supieras lo que él hacía conmigo, me entenderías por qué soy así. A ver, no nos confundamos porque papá no tiene la culpa de cómo somos nosotros. Claro que influyó en nuestra manera de ser. Ajá. Pero nuestra responsabilidad es aprender, bueno, a ver, ¿de dónde viene mi papá? Que ahorita después de la pausa me gustaría platicarles un poco mi experiencia con mi papá. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su cultura? ¿De dónde son sus orígenes, sus raíces? Y desde ahí entender por qué a lo mejor actúa de esa manera. Y eso me va a permitir a mí decir, ok, de esto que yo veo en papá, tomo lo bueno, tomo lo que sí me deja o sí me impulsa a crecer, y lo que no, simplemente entiendo que esa es su manera de intentar ser un mejor padre. Y desde ahí entonces puedo crecer, puedo sentirme más
seguro, más tranquilo y quitar esa sensación de papá no fue justo, papá me hizo mal, porque siempre en los temas de psicología y coaching y todo esto, es que te viene de niño, es que es como te hablaron tus padres. Traes un trauma. Entonces no, o sea, probablemente sí influyó, pero ¿por qué tenemos que estarle cargando la responsabilidad a lo que ellos trataron de hacer a su modo, de cómo nosotros nos sentimos en este momento? Pero regresando a la pausa, seguimos con este asunto. No se despeguen de FM Globo 98.7, que esta charla está muy interesante. Por ahora, vamos con más música. ¡Wow! Esta canción es maravillosa y la compartimos juntos a través de FM Globo 98.7 y estamos de regreso con Iván Martz. Estamos platicando acerca de los papás. Así es, del tema de la relación con papá y cómo influye en nuestra vida. Todos aquellos que estén alejados, que estén enojados con su papá por alguna razón, que pueden decir, es que tú no sabes lo que me hizo. No, a lo mejor no sé, pero lo que sí sé es lo que te está afectando a ti. Porque las personas que viven enojados o frustrados con papá están realmente como que van por la vida con ese mismo enojo, con esa misma actitud de querer incluso manipular a los demás. ¿Por qué? Porque como no se sintieron tratados como ellos creían que debía haberlo hecho papá, entonces andan viendo con quién recalan, ¿no? Y ese enojo es inconsciente, se fundamenta o se basa en nuestro inconsciente y tenemos que darnos cuenta, a ver, ¿cómo está mi relación con papá? ¿Cómo me siento? Cuando pienso en él, ¿cómo me siento? ¿Qué cosas realmente tendría yo que perdonarle a papá? Y no es de irle a decir, papá, vengo a perdonarte, sino tú entender, a ver, a lo mejor papá hizo esto porque él así le enseñaron, porque él así lo entendió, porque él trató de hacerlo y no tenía más herramientas o más educación para entender cómo expresarse de manera diferente. Y te digo un poco el caso mío, que creo que a muchos de mi generación nos ha pasado, los de la generación X. Por no decir edades, ¿verdad? Ya hay un rango, sí, exactamente. Que a lo mejor tienes un papá que en su momento sí fue autoritario, que en su momento fue castigador, que fue limitador, de que ¿por qué? Porque yo digo, porque soy tu papá, y si no comes no te levantas de la mesa, y si no haces esto va a salir, mi papá le decía Doña Bárbara, que era el cinturón. Entonces, caray, si no haces esto va a salir Doña Bárbara. Entonces ya eran mis hermanos y yo así como que... No, pues ahorita me lo como todo, pero ¿no? Te vas sintiendo como, ¿por qué me está agrediendo papá? Y desde ahí otras cosas que mi papá, a partir de circunstancias que le tocó vivir, porque tuvo sus momentos buenos, sus momentos muy, muy complicados, y después se recuperó. Pero en los momentos complicados también hay que entender que pues, los papás reaccionan de manera que a lo mejor no es la que quisieran, pero sienten tanta desesperación en ese momento que sí nos llegan a afectar sin hacerlo de manera intencional. Entonces hay que entender, yo después tuve que procesar todo este asunto y tuve que entender eso, de dónde venían esas palabras, desde la intención de hacerme realmente sentir mal, o desde su no saber cómo, pero quería que yo fuera mejor, que son dos puntos de vista sobre un hecho. Un hecho, el hecho es que tu papá te decía esto, te trataba así. El punto de vista desde donde tú lo ves puede cambiar muchísimo tu relación con papá. Entonces, si tú entiendes eso, de dónde viene, por qué lo hizo, cuál era su contexto, cuál era su entorno en ese momento, tú puedes entender. Y si no lo entiendes, puedes, ¿por qué no?, sentarte a platicarlo. Oye, papá, es que hubo momentos en la vida en los que yo sentí esto y te lo quiero expresar. Y a lo mejor te da razones que te vas a quedar frío porque dices, es que nunca lo vi, es que nunca lo entendí. Es que jamás me imaginé que pasaste tú, papá, por esto, ¿no? Entonces, comportamientos que vemos en papá que nos gustan y otros que no nos gustan, tenemos que también aprender a decir, esto que hace mi papá no lo quiero repetir. No porque sea malo, sino porque no va conmigo, no es lo que yo quisiera hacer para con mis hijos o para la gente que está a mi alrededor. Y estas cosas sí las voy a tomar del papá. Mi papá, por ejemplo, por un lado lo ves y es un tipo duro, es un tipo que te habla así, como dicen, al fregadazo. Y por otro lado, se conmueve de todo.
Sí. Ve algo que le gusta y ya le está saliendo la lagrimita de que se conmueve con algo, ¿no? Me consta, amigo, he estado en alguna conferencia tuya. Ajá. En donde estuvieron tus papás. Sí. Me acuerdo con sus tirantes. Ah, sí, con sus tirantes, sí. Y me tocó sentarme a 2 personas con él. Ajá. No sabía que era tu papá, pero Ajá. cuando saliste, te puedo expresar, y se me enchina la piel, no es Sí. broma, de que te veía con una ilusión y con un orgullo que dices, wow. Después vi que era tu papá y dije, con razón. Y ve mi brazo. Sí, no, es broma. pues ve ya el Ve mío, brazo. ya nos enchinamos aquí, ¿verdad? Pero esta parte donde a veces papá no sabe o tiene miedo de expresar esa sensibilidad porque va a creer que lo vamos a ver débil. Ajá. Por eso tú ves eso, mucha gente me decía, es que tu papá, pero conmigo, no, conmigo Duro, es duro. recio. Pero empiezas a entender eso. Entonces nada más te voy a dar 5 puntos rapidísimo para que mejoremos esta parte de nuestra relación con papá y vas a ver que tu vida te vas a sentir un poquito mejor. Primero que nada, sea quien sea, esté o no esté, tu papá en tu vida, agradece que te dio la vida. Para empezar. Para empezar, si no, claro que tu mamá es obviamente quien te cargó en su vientre, pero sin papá no existirías tampoco. Claro. Entonces, desde ahí ya es gracias papá donde quiera que estés o si estás conmigo, porque me diste la vida. Acepta que no es perfecto, como tú, ni yo, ni nadie somos perfectos, no le exijamos eso a él. Tercero, reconoce que hizo lo que pudo desde lo que él tenía en sus manos y en su mente en ese momento. Cuarto, busca e integra los aprendizajes que tuviste a través de sus ejemplos. Como te decía, pueden ser ejemplos que dices, eso yo no lo quiero en mi vida y eso sí lo quiero en mi vida. Ajá. Busca cuáles son esos aprendizajes e intégralos. Y sobre todo, honra su vida siendo tú la mejor versión de ti misma y nunca, si los tienes aún en vida, nunca te alejes de ellos porque algún día te puedes arrepentir de no haber estado cerca, de no haber llamado, de no haber ido. Ahora que va a ser el Día del Padre, si estás en la misma ciudad o si puedes ir, ve con él, abrázalo y dile que lo quieres. Y si no, llámale, pero no le mandes un mensajito, llámale. Y dile, aunque tu papá te diga, pues ¿qué te pasó? ¿Qué andas tan expresivo? Pues es que oí FM Globo y algo dijeron ahí. Papá, te quiero. Ay, hijo, qué raro que... Pues sí, te amo, papá, y gracias porque me diste la vida. Imagínate lo bonito que vas a sentir. No, hombre. Y lo bien que te vas a sentir tú. De verdad que sí. Y bueno, pues simplemente estén para ellos porque ellos siempre estuvieron para ti. Así es. Y bueno, quisiera invitarlos, si me permites. Adelante. Vamos a hacer aquí una pequeña promo porque el día sábado 10 de julio... de 9:30 a 6:30 de la tarde voy a tener ya un curso presencial. Eso, ya por fin, que es la experiencia Vive Más Libre. Por favor, a quien esté interesado, tengo un lugar para regalar el día de hoy, para que manden manden ahorita al WhatsApp aquí de cabina. Ajá, 333-599-4741. Su nombre completo, edad, colonia y teléfono, por favor, para que puedan participar por este lugar, amigo. Sí, vamos a hacer el sorteo y les vamos a llamar a la persona que haya sido ganadora. Y los que no ganen, si se interesan, se los juro que va a ser un día inolvidable donde van a poder liberarse de creencias limitantes, de cosas del pasado, que van a vivir más libres en esta experiencia. Se los garantizo. Y si no, terminando el curso, dice, no me gustó, no me ayudó nada, le regreso su dinero. Perfecto, esa es la garantía de Iván Martz. Me da mucho gusto que ya regresen estos cursos. Sé que te apasiona dar esto, que lo disfrutaste en línea, pero presencial. Contacto con la gente, Eso, sí. Claro que otro boleto. todo va a tener sus debidas medidas precautorias, ¿no? Perfecto, amigo, como siempre, tus redes sociales antes de despedirnos para que te sigan. Por favor, en @IvánMartzOficial, @IvánMartzOficial. Acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z. Ahí búsquenme, por favor. Y ahí también va a estar publicado lo del taller para quien esté interesado. Perfecto, amigo, como siempre, un gustazo, un placer. Y aquí nos vemos el próximo miércoles. Aquí nos vemos y nos escuchamos. Cuídense mucho, seguimos en FM Globo 98.7.